Sindicato Ferroviario Intersindical Valencia Ferrocarrils por un tiempo inicial de 8 minutos. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradezco la oportunidad de poder participar hoy aquí. Nosotras en Alicante hemos tenido realmente poca participación. Son los trabajadores quienes garantizan un funcionamiento seguro y eficaz del sistema ferroviario. Por este motivo es indispensable que se les considere una parte fundamental de la organización. El desafío es tener en cuenta este factor e integrarlo en la gestión de la seguridad de la organización. Esto no lo decimos nosotras, esto lo dice la Agencia Ferroviaria Europea, que habla fundamentalmente de seguridad. Nosotras nos dedicamos a transportar viajeros. No somos políticos, no somos abogados, no nos dedicamos a hacer leyes. Probablemente en alguna cosa que hayamos incluido en nuestro documento hayamos incurrido en alguna deficiencia. Sin embargo, somos los más interesados en evitar que el accidente se produzca. Nosotros trabajamos a bordo de los trenes y los tranvías. Nuestros compañeros también lo hacen. Creemos que la Ley de Seguridad del Sector Ferroviario debe recoger, además de la investigación a posteriori y de la sanción, también debe incluir la prevención, porque para nosotros lo importante es que el accidente no ocurra. Enviamos ayer un documento que deben de tener ya ustedes, que tiene dos partes. Los 5 primeros puntos son cómo funcionan los turnos, cómo afecta la turnicidad a los compañeros, qué significa levantarse a las 3:30 de la mañana. La primera hoja, de hecho, es el desarrollo de 4 semanas de turno para que se vean las diferentes horas de comida, de inicio y finalización. Sí, es ese documento. Ese. Y la segunda parte del documento, que es por donde voy a empezar, es lo que nosotros queremos, tanto modificar del texto que poseemos del anteproyecto de la ley, como incluir puntos que no hemos visto o no hemos encontrado y que nos faltan. Porque haciendo una lectura inexperta del anteproyecto vemos dos cosas, que sí que es cierto que se ha publicitado como una ley pionera para tratar temas de seguridad y sin embargo no la hemos visto lo suficientemente valiente como para entrar en profundidad en los temas de seguridad relacionados con el factor humano, con la fatiga, con el cansancio y con cosas que no podemos realmente hacer en nuestro puesto de trabajo, como decir estoy cansado y necesito un relevo, o tengo sueño y necesito un relevo. Eso no lo podemos hacer. Voy a empezar por los puntos que queremos modificar. Queremos modificar en la disposición adicional tercera. El primer punto dice que se considera tiempo de conducción aquel durante el cual se desarrolla una actividad programada en la que el maquinista es el responsable de la conducción. Nos gustaría eliminar la palabra programada de ese punto, porque los retrasos no están programados, las maniobras muchas no están programadas y independientemente de que estén programados o no esos tiempos, son tiempos de conducción. Estás conduciendo, no estás descansando. Hemos estado buscando en la normativa en general, en convenios, cuál era el tiempo recomendable de descanso para la conducción. No hemos encontrado ninguna norma que el tiempo sea inferior a los 45 minutos. Sin embargo, aquí en esta norma, en el punto 2, letra A, de la misma disposición adicional tercera, pone que el tiempo será mínimo de 20 minutos y de un 15% del tiempo de conducción previo. Imagino, yo no he tenido tiempo de ver el resto de ponencias, imagino que esto ya habrá salido aquí. Debería de sustituirse por un 18,75% para alcanzar esos 45 minutos mínimos de descanso después de una conducción. También nos gustaría que quedara clara el apartado, la letra B del mismo punto 2 de la misma disposición adicional tercera, porque la lectura yo interpreto que que no puedo conducir más de 9 horas en un periodo de 24 horas, empezando a las 12 de la noche y terminando a las 12 de la noche del día siguiente, y sin embargo al final del párrafo
creo que se da lugar a la mala interpretación de que habiendo 10 horas entre el final de una jornada y el principio de la siguiente, me podrían poner un turno de noche, terminar a las 6 de la mañana y empezar a las 4 de la tarde. En cuanto a las sanciones, queremos decir que una sanción no evita el accidente, que la mejora de las condiciones de trabajo sí, y que un maquinista nunca va a desobedecer una orden, ni nunca va a rebasar una señal en rojo, ni va a talonar una aguja a propósito. Es el primero que va a tener el problema o el que va a sufrir el accidente, el que se juega la vida. Nos gustaría introducir elementos que tienen que ver con los cómputos de conducción y con la longitud de las jornadas. La longitud de la jornada tendría que estar vinculada al tiempo de conducción continuada. Si tú conduces 4 horas y tienes 36 minutos de descanso, conducir otras 4 horas más, a partir de la segunda o la tercera hora, las señales las ves todas del mismo color. Hay una errata en el segundo punto del documento que hemos enseñado o que hemos entregado, y es que lo que queremos es que se vincule la longitud de la jornada con el tiempo de descanso. A jornadas más largas, más tiempo de descanso. Hemos puesto un 15% y lo que proponíamos era un 22%. Queremos proponer la longitud de la jornada vinculada a la hora de inicio o finalización de los turnos. Los turnos que empiezan antes de las 5 de la mañana o que terminan después de las 11 de la noche deben de ser más cortos, porque son franjas horarias en las que uno se siente más cansado. También, esto no lo sufrimos aún, todo se andará, queremos tener un cómputo de máximo de horas de conducción semanal y bisemanal. Esto ya lo tiene la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, en el cual se incluya el tiempo in itinere como tiempo de conducción, sobre todo en los destacamientos, en las adscripciones no voluntarias en otra residencia a 60 o 70 kilómetros de tu casa, porque conduces 1 hora y media, 8 horas el tren y 1 hora y media. Ya estás conduciendo 11 horas. Queremos que se prohíban los pluses por no absentismo en los convenios colectivos ferroviarios. Queremos que se prohíban porque si yo pierdo 15 euros por no venir a trabajar hoy, si tengo una migraña voy a venir a trabajar por no perder esos 15 euros. Queremos que se cobre el 100% por contingencia común en caso de incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque si estoy enfermo y tengo una gripe voy a perder 3 días de sueldo y otros 3 los voy a cobrar al 50%, voy a ir con gripe y con fiebre a trabajar, como estamos viendo cada día. Y trabajar con gripe no proporciona seguridad en la circulación. Queremos que se realice anualmente un estudio de estrés psicosocial de la plantilla vinculada a la circulación, porque entendemos que es necesario que estas cosas se tengan a rajatabla, no solamente las baterías de seguridad o las pruebas psicotécnicas. Y ustedes dirán, ¿por qué no trasladan todo esto a la negociación colectiva? Créannos, lo hemos intentado. Hemos puesto denuncias de inspección de trabajo, hemos intentado negociar, y con Ferrocarrils este tipo de cosas no se puede negociar. Una vez que se ha abierto la puerta a la privatización, si nosotros no lo podemos negociar, no queremos ni imaginar qué será de una empresa privada, los trabajadores de una empresa privada, cómo van a negociar este tipo de cosas. Esto tiene que estar reflejado en alguna ley donde poder ampararnos, porque es un riesgo trabajar cansado, es un riesgo trabajar dormido. Y me gustaría finalizar dejándoles una pregunta al aire, me gustaría que la pensaran y que alguno me dijera una respuesta, a ver si saben qué es lo que sucede. Cuando tienes una colisión, tú vas traccionando tranquilamente con tu tren, un coche se salta una señal en rojo, se pone en medio y le das un golpe. Le das un golpe y tienes una colisión con ese coche, que el coche se queda, después de llamar al puesto de mando, que se lleven al coche y todo esto. ¿Saben ustedes cómo trabajamos o qué es lo que hacemos si nos sustituyen o no nos sustituyen o alguien nos dice algo? Y muchas gracias y pregunten lo que... Muchas gracias, señora García. Pues iniciamos el turno de intervenciones parlamentarias con el señor Domingo Rojo por 1 minuto y medio. Gracias. Sí, buenos días, señor presidente.
Buenos días, señora García. Simplemente preguntarle, porque se ha hablado mucho sobre los famosos 20 minutos y ayer un ponente dijo que, bueno, que ellos habían, preguntábamos de dónde venía esa referencia de los 20 minutos. Entonces, una de las contestaciones que nos hizo es que fue por comparativa y que se utiliza en otros metros de España, que es decir, utilizan ese tiempo. Sí que es verdad que se habla de la referencia de los 45 minutos a nivel de ferrocarriles estatales. Entonces, mi pregunta era, estas reivindicaciones que usted hace, que yo creo que son muy, muy importantes, si también las comparten con otros trabajadores de otros metros de España, o hay una coordinación, conoce un poco cómo se encuentra el sector. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, un tiempo 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora García. Es agradable ver a mujeres trabajando en este sector. La verdad es que, pues bueno, ver cómo la mujer se ha incorporado en todos los ámbitos y en este, pues también. O sea que, por lo tanto, darle mi enhorabuena en ese aspecto. Desde nuestro punto de vista, nos preocupa esta alegación que ponen ustedes o esta reivindicación. Dice, FGV utiliza la movilidad geográfica como castigo. Nos gustaría que nos lo explicara un poco mejor. También nos preocupa el tiempo de descanso, pero me gustaría que usted nos explicara cómo se realiza ese tiempo de descanso. Si tienen ustedes 20 es el mínimo, pongamos 30. ¿Cómo se hace ese tiempo de descanso? ¿Cómo lo utilizan? O sea, que se viese aquí, en ese tiempo de descanso, ¿cuánto descanso hay útil? De esos 30 minutos, ¿cuánto les quedan como descanso útil? O sea, que si tienen que aparcar la maquinaria, si tienen que irse a su zona de descanso, bueno, un poco todo eso el día a día, si usted es tan amable. Y por otra parte, con estos turnos tan aleatorios, ¿cómo se lleva una vida familiar? Y nada, y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Continuamos. Grupo Parlamentario Podem, señor Almería. Moltes gràcies, president. Bona vesprada ja, senyora García. Moltes gràcies per comparèixer. Bueno, agraïm de bestreta ja les contestacions que he anticipat sobre algunes preguntes que hem fet ja anteriors compareixents. Agraïm també les propostes que s'han traslladat per escrit i només preguntar-li per algunes coses que resulten d'especial preocupació per al nostre grup parlamentari. I un és pel que fa a la regulació del sistema tramviari. És a dir, ens preocupa ja que quan parlem del factor humà, de la incidència del factor humà en la conducció del tramvia, això adquireix una especial rellevància en el sistema tramviari on la implicació de la persona que condueix és probablement molt major que en altres, que en el sistema ferroviari. Creu vostè que aquesta regulació està adequadament contemplada de forma específica en el projecte de llei? Quines coses pensa que es podrien millorar respecte al sistema tramviari? Discúlpeme, no entiendo lo que me está preguntando, no por el idioma, sino porque no entiendo cuál es el objetivo de la pregunta. No entiendo qué me está preguntando. El objectiu és saber que si la regulació que es fa sobre el sistema tramviari en el projecte de llei és suficient o necessitaria una ampliació, ser més específic per a el sistema tramviari concretament. I este projecte de llei fa una definició de molts conceptes. Hi ha algun dels conceptes que no es encaixa o que reformularien? Moltes gràcies. Grupo Parlamentario Compromís, señora Rodríguez.
Gracias, presidente. Gracias, señora García, por su participación en esta comisión. Se ha hablado sobre todo de dos aspectos por parte de todos los comparecientes, yo creo, sobre todo tiempo de descanso y formación. Como sí ha detallado más su postura desde el tema de los tiempos de descanso y además mis compañeros le han preguntado sobre el tema. Me gustaría saber sobre formación si la considera insuficiente, si por el contrario la considera suficiente o es mejorable. Y me gustaría saber en cuanto a contenidos si considera que adolece la formación de los trabajadores de algún contenido. Muchas gracias. Gracias. Señora Barceló, Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Gracias, señora García. Y además le agradezco que haya puntualizado qué modificaciones pretenden, que les gustaría que quedaran reflejadas en la ley, por ese detalle, por esa minuciosidad, porque nos orienta muchísimo, sobre todo a los parlamentarios, el que usted determine el artículo tal, la disposición tal. Así es que le agradezco esa minuciosidad. Y yo quería en concreto, solamente le voy a hacer una pregunta, en relación a la disposición adicional tercera, en concreto usted ha dicho suprimir la palabra programada. Me gustaría decir que si suprime la actividad programada, me gustaría saber cómo se podría entender o cómo quedaría redactado esa disposición, puesto que está determinando cuál es el tiempo de conducción. Entonces, para usted, ¿cómo quedaría ese tiempo de conducción? ¿A partir de qué tiempo se debe de considerar? Gracias. Gracias. Finaliza el Grupo Parlamentario Popular, el señor Betoret, de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora García. Ha dicho ya que han participado poco en la comisión para la redacción del anteproyecto, pero bueno, han tenido acceso a todos los informes, especialmente al de sector público. Me gustaría también que compartiera con nosotros si considera que se ha perdido la oportunidad de abordar muchas cuestiones que son fundamentales para garantizar la seguridad, dado que es una ley de seguridad ferroviaria y que generan vacíos, como por ejemplo la relación con los tramos tranviarios, los tramos ferroviarios, los tramos mixtos, la seguridad en los talleres, la seguridad en las estaciones, sin tener que profundizar una redacción, algún artículo que hablase de estas cuestiones, aunque luego reglamentariamente las particularidades se desarrollaran. En relación con la tasa de alcohol que para poder conducir los vehículos ferroviarios se remite a la legislación vigente. ¿Considera usted que es suficiente o deberíamos ir al alcohol cero, a la tasa de alcohol cero, dado que estamos hablando de la seguridad? Considera, a mí me parece que la ley tiene pocas referencias a la seguridad, es muy conceptual, pero que echo de menos una profundización en aspectos relativos a la seguridad. No sé si usted está de acuerdo con eso o considera que es suficientemente extensa y que tiene unos mínimos aceptables para poder considerarse una ley de seguridad. ¿Cree que aporta mejoras en la seguridad, más allá de la creación de la agencia y de la comisión, del Consejo Rector, perdón, y de la comisión de investigación? ¿Aporta mejoras en cuanto a la seguridad en lo que son las operaciones ferroviarias, más allá de lo que ya venía reglamentado en los distintos reglamentos, las órdenes, decretos que regulan el sector? Repítame esa pregunta. Sí, que si considera que la ley, el proyecto de ley, aporta mejoras en relación a la seguridad, más allá de la creación de los dos organismos, mejoras que no estuvieran contempladas ya pues en reglamentos, en órdenes, en decretos que regulan cómo hay que hacer las operaciones ferroviarias. Si hay alguna novedad con respecto a eso. Y me gustaría saber si consideran que debería haber una auditoría previa y un anexo de inversiones en el texto de la ley para pues garantizar determinadas inversiones en materia de seguridad por ley en el texto de la propia ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues finaliza la
la señora García por un tiempo de 8 minutos, cuando quiera. Vale, la primera pregunta que tengo apuntada es ¿cómo se encuentra el sector ferroviario en general en relación con los 45 minutos? La relación que tenemos nosotros, el sindicato ferroviario, es con el sindicato ferroviario en Renfe y ellos en normativa tienen 45 minutos. Obviamente no nos hemos puesto a buscar. Sí que hemos buscado quién tiene menos tiempo de descanso, pero menos de los 45 minutos en sector ferroviario, ni en conductores de autobús, ni en el sector de transporte por carretera, en ningún sitio hemos encontrado menos de 45 minutos. Sí que hemos encontrado más tiempo de conducción continuada en Renfe, por ejemplo, que son las 5 horas y media, en lugar de las 4 que plantea este proyecto de ley. Pero también hay que entender que no es lo mismo conducir por un tramo ferroviario, que es como conducir por una autovía sin tráfico, que conducir por un tramo tranviario, que era lo que me estaban preguntando, que tienes que estar muy atento porque te pasean personas andando con cascos puestos, porque te entran coches que hacen giros indebidos a la izquierda y eso es colisión casi segura, porque hay vehículos que se saltan las señales y entonces el nivel de estrés es mucho mayor. Con lo cual, el tiempo de conducción continuada entendemos también que tiene sentido que sea menor que en los tramos ferroviarios. Y no hemos encontrado tiempos menores a los 45 minutos, por eso estamos planteando el 18,75% de tiempo mínimo. Gracias por la felicitación por ser mujer y ser ferroviaria. Han venido 2 mujeres más ferroviarias acompañándome y bueno, es duro, no es fácil, es muy duro, es un mundo de hombres y te ningunean y te miran por encima del hombro con mucha más frecuencia de la que deberían. Me has preguntado por la movilidad geográfica como castigo. Pues me acompaña un compañero que vive en Gandía, su puesto de trabajo habitual es en Denia, es el precursor o el que hizo posible que el sindicato ferroviario surgiera en Ferrocarriles de la Generalitat, acompañó a las víctimas del accidente de 2006 en muchas de sus manifestaciones, los días 3 en la plaza. Él fue el que reivindicó y dijo muchas cosas y publicó cosas en prensa y resulta que tiene una enfermedad, toma una medicación y ya no puede hacer su trabajo habitual. ¿Dónde te mato? ¿Dónde te mando? ¿Dónde te mato? ¿Dónde te mato? ¿Dónde te mando? A Mercado. ¿Por qué no te mando más lejos? Porque la siguiente más lejos son 200 metros, a Luceros. Y ha estado 3 meses haciendo 250 kilómetros desde su casa hasta su puesto de trabajo y vuelta con una grave enfermedad. Sí nos castigan cuando decimos algo que no tenemos que decir. También me has preguntado que cómo se lleva la vida familiar. Pues la vida familiar, yo con mi marido, como denuncié las vacaciones el año pasado y se las gané antes de entrar al juicio, cuando volvimos de las vacaciones el 25 de junio, libramos martes 2 de julio y hasta el día 12 de octubre no nos han permitido librar juntos. Uno de mañana, uno de tarde, nos saludábamos así por el camino, se lleva muy mal, realmente mal. ¿Cómo se realiza el tiempo de descanso? Yo me he traído el libro de los turnos y está en la bolsa. Si lo quieres sacar y lo pasas, que lo vean, es mío, lo quiero de vuelta, por favor. Y en el tiempo de descanso, si tú estás haciendo un línea 1, llegas a Luceros con 2 minutos de retraso, tienes que llevar el tren al culatón, tienes que hacer el cambio de cabina y tienes que salir andando 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos de entrar, 2 minutos de cambio de cabina, 3 minutos de andar y entonces tienes que llegar a punta de andén para cogerle la llave al compañero, hacer cambio de cabina y seguir circulando con un línea 2. Lo normal es que absorbas siempre 2 minutos de retraso, 1 minuto de retraso, 1 minuto 2 de carga o descarga de viajeros, los 2 del cambio de la cabina.
Si el descanso está grafiado en Campello, tú llegas con tus 2 minutos de retraso, 3 minutos de retraso, le das al compañero la llave, el compañero te hace el relevo y entonces te vas andando. Allí sí que han hecho una sala de descanso adecuada después de varias denuncias a inspección de trabajo y después de una multa, y sí que puedes descansar, y normalmente hay un descanso de 47, 58, 63 minutos, y ahí sí que tienes tiempo de descansar, sentarte en un sitio que está medio cómodo, que no te ven los viajeros, incluso puedes cerrar un poco los ojos, pero no siempre. No es siempre. Como hay falta de personal, hoy, por ejemplo, habían 4 descubiertos y hay 2 personas que se dedican a hacer maniobras, a 2 personas asumen turnos. ¿Quién hace las maniobras que tenían asignadas esas personas? El resto de turnos en tiempo de descanso. Con lo cual, un descanso de 47 minutos se te puede quedar en un descanso de 15 o de 20 con mucha tranquilidad. La regulación del sistema tranviario y si se regula adecuadamente en la ley. El sistema tranviario, antes teníamos unas normas que se llamaban normas de explotación tranviaria, que se fundieron dentro del reglamento de circulación en el año 2011, creo recordar, y las señales que tenemos y las agujas que tenemos y las velocidades que tenemos, entiendo que no son las que ponen en peligro la explotación. Quizás sí el que caigan enclavamientos con determinada frecuencia, el circular entre los vehículos y que los vehículos no tengan asumidos que por ahí pasa un tranvía. Eso es realmente peligroso, pero la normativa nuestra no afecta a la Dirección General de Tráfico. No sé si he entendido bien la pregunta. Si al final del documento pone nuestro correo electrónico, nuestro teléfono, estamos abiertas a que se nos consulte cuanto se quiera. En cuanto a la formación, si es suficiente, insuficiente, el contenido, de qué adolece la formación que tenemos. Pues la formación que tenemos adolece de unas pautas y un ritmo claro. A mi entender, o a nuestro entender, las órdenes de servicio que se publican durante el último año serían las que se tendría que hacer hincapié en el periodo de formación en ese momento. Y lo que se hace es un repaso general de las normas, también de aquellas en las que se ha fallado más o porque se han utilizado menos, o de lo que adolece a nuestro entender es de este año cuántas han salido. 50 y sus correspondientes 3 anexos, pues estas son las que nos vamos a dedicar, las vamos a explicar bien y, por supuesto, los fallos que se hayan detectado. ¿Tiempo suficiente de formación? Pues no estaría mal tener un poco más de tiempo de formación, porque en 2 días de formación, un día te dan averías de 2 unidades en nuestro caso, porque nosotros conducimos Boslos y conducimos Bombardier, y un día de formación teórica. Quizá 3 días por ciclo de formación no sería descabellado, sería más adecuado que 2. Sobre todo cuando te pilla de baja no te dan la formación, cuando te pilla de licencia de cualquier motivo no te dan la formación, etcétera. He contestado lo que mal. La palabra programada en el tercero, la disposición adicional tercera, en el punto 1. En realidad se queda sin esa palabra y se queda bien. No necesita esa palabra para tener la redacción correcta. Se considerará tiempo de conducción aquel durante el cual se desarrolla una actividad en la que el maquinista es el responsable de la conducción de un vehículo de tracción. No necesita la palabra programada. La palabra programada lo que hace es quitarnos tiempo de conducción que ya no nos la cuentan. Ahora tenemos un concepto que se llama saturación y entonces te pagan tanto por tanto tiempo que estás conduciendo, pero solamente el tiempo que estás conduciendo de forma programada.
Si tu tren pone que llega a I-51 a Luceros, tú llegas a I-53, esos 2 minutos tú no estás conduciendo para la dirección, estás descansando. Con esta definición que pone aquí en este artículo, sigue diciendo lo mismo, que tú, en lugar de estar conduciendo en esos 2 minutos de retraso, estás descansando. Si se elimina la palabra programada, todo el tiempo que estás conduciendo, estás conduciendo. Vale. Sigo. No te preocupes, luego, de verdad, luego lo cogemos, ¿vale? ¿Cómo se realizaría la redacción? Vale, acceso a informes. No, a nosotros nos llegó el anteproyecto 3 días antes del último día que había que hacer alegaciones, que era un jueves. Hemos perdido la oportunidad de abordar cuestiones de seguridad en tramos, en talleres y estaciones. Es que haces unas preguntas muy difíciles. No sé exactamente cómo. La intento simplificar. Quiero decir, si considera que la ley no tiene regulación, por ejemplo, de la seguridad en taller, de la seguridad en determinados tramos o no suficiente, tranviarios, ferroviarios y demás, o incluso las estaciones. Pero seguridad en cuanto a la circulación. La circulación del viajero, emergencias, seguridad en general. Claro, es que en cuanto a ese tema, nosotros sí que tenemos una regulación en el reglamento de circulación. La circulación a 10 km por hora dentro de talleres. Tenemos la regulación de la circulación a 40 km por hora dentro de la estación. No me refiero exactamente a la entrada en talleres. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en talleres tienen una serie de cuestiones de seguridad que no están reflejadas en el texto de la ley, ni tan siquiera genéricamente, si se considera que deberían estar o no. No me refiero exactamente a la cualquier tema que tenga que ver en materia de seguridad debería estar reflejado, y sí que tiene algunas carencias que no me puedo permitir entrar a valorar, porque muchas de ellas yo las desconozco. Tasa de alcohol. ¿Qué tasa de alcohol debería de considerarse? Mi opinión personal es que es 0. Sin embargo, el sindicato ferroviario lo que busca es dar formación, y que no estos trabajadores que han tenido un problema de adicción, buscar la causa del problema de la adicción y reincorporarlos dentro de otro puesto de trabajo que no tenga que ver con la circulación, pero que no pueda ser causa de despido el haber llegado a una adicción, porque el tema de los turnos, por ejemplo, puede provocar, igual que puede provocar una depresión o puede provocar una ansiedad, puede provocar una adicción. Referencias a la seguridad. La ley tiene mínimos aceptables. Hay personas más expertas que yo en este tema. Yo soy técnico en prevención de riesgos laborales y ni soy ingeniero, ni soy abogado, ni soy ferroviaria. Hay cosas que no puedo contestar. Novedad con respecto a otras leyes. Pues le he visto poca novedad con respecto a otras leyes. De hecho, le he encontrado carencias con respecto a otras leyes, que son las propuestas que hemos redactado en el escrito, las que se contemplan en la normativa de Renfe, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, las que se publican en las normas de seguridad del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la NTP 260, le hemos encontrado alguna carencia, sí, claro. Y que se debería de realizar una auditoría previa y contemplar las inversiones en el texto de la propia ley. Tampoco sé contestar a eso. Yo sé contestarte de medidas de seguridad, de ergonomía, y de esto, de verdad, la ergonomía se contempla nada, no se contempla, no se llega a contemplar. Y he terminado. Si quieren algo más. Muy bien. Muchas gracias a la señora García por su comparecencia. Gracias. Y solicitamos la presencia de María del Pilar Álvarez Montero.